Aquí tenemos un problema de solubilidad ideal en el cual en el inciso A nos dice que el calor de fusión del naftaleno es de 147 joule por gramo. En este caso el naftaleno va a ser el soluto y su punto de fusión es de 80 grados centígrados. Nos pide estimar la solubilidad del naftaleno en benceno. Nos lo pide en la escala de fracciones molares, ya que la solubilidad se da en términos de fracción molar. Nos dice que cuánta será la solubilidad a 25 grados centígrados y luego tenemos que compararlo con el valor experimental, que es de 0.296. Entonces vamos a resolverlo teóricamente. Tenemos aquí la fórmula molecular del naftaleno, su peso molecular 128.2 gramos por mol. El problema nos da el calor de fusión del naftaleno, que es 147 joule por gramo, la temperatura de fusión del soluto puro, del naftaleno puro, que es 80 grados centígrados, y nos pide calcular la fracción molar o solubilidad del naftaleno en benceno a 25 grados centígrados. Entonces vamos a utilizar la fórmula que se dedujo para solubilidad ideal, la cual nos dice que el logaritmo natural del soluto puro va a ser igual al calor de fusión del soluto entre la constante de los gases, esto con signo negativo, multiplicado por 1 sobre la temperatura de trabajo menos 1 sobre la temperatura de fusión del soluto puro. Vamos a utilizar las temperaturas en grados Kelvin, para lo cual se convirtió la temperatura de trabajo, que es 25 grados centígrados, a grados Kelvin y nos queda una temperatura de 298.15 Kelvin. Entonces vamos a sustituir en la fórmula y tenemos que el logaritmo natural del naftaleno, de la fracción molar del naftaleno, va a ser igual a menos el calor de fusión del naftaleno, que es 147 joule por gramo. Lo necesitamos en joule por mol, entonces vamos a multiplicar este valor de 147 joule por gramo por el peso molecular del naftaleno, que es 128.2 gramos por mol. Así eliminamos los gramos y nos queda el calor de fusión en joule por mol. Esto sobre la constante de los gases, que es 8.314 joule sobre mol por grado Kelvin, y vamos a multiplicar por las temperaturas. 1 sobre la temperatura de trabajo, que es 298 Kelvin, menos 1 sobre la temperatura de fusión del soluto puro, que es 80 grados centígrados. Convirtiéndolo a Kelvin nos queda 353.15 Kelvin. Entonces, resolviendo esto, nos queda que el logaritmo natural de la fracción molar del naftaleno, es decir, de la cantidad de naftaleno que se puede solubilizar en el benceno, es igual a menos 1.185. Entonces, si nosotros queremos eliminar ese logaritmo natural, porque nosotros queremos saber la fracción molar del naftaleno, entonces queremos eliminar el logaritmo natural, lo vamos a pasar del otro lado y vamos a elevar el lado derecho de esta manera. Nos va a quedar que la fracción molar del naftaleno va a ser igual a E a la menos 1.185. Por lo tanto, la fracción molar del naftaleno es igual a 0.306. Aquí
El análisis dimensional queda de la siguiente manera. Tenemos en el numerador Joule por gramo multiplicado por gramo sobre mol, y en el denominador Joule sobre mol por Kelvin. Esto multiplicado por 1 sobre Kelvin menos 1 sobre Kelvin. Entonces, haciendo extremos por extremos y medios por medios, aquí también vamos a poner 1 sobre 1, 1 sobre 1 y Kelvin sobre 1 y Kelvin sobre 1. Entonces nos queda aquí en el numerador Joule por gramo por mol por Kelvin entre Joule por mol por gramo. Esto multiplicado, tenemos que aquí extremos por extremos y medios por medios, 1 por 1 me da 1 y 1 por Kelvin queda 1 sobre Kelvin, y esta parte es igual. Entonces, esto nos va a quedar, eliminamos Joule con Joule, gramo con gramo, mol con mol y Kelvin con Kelvin. Entonces nos queda adimensional. Por eso este valor nos quedó adimensional, ya que es una fracción molar. Entonces, lo que obtuvimos fue que la fracción molar de naftaleno que se puede disolver es 0.306, que es el valor teórico que se obtuvo en base a cálculos. Nos pide el problema que lo comparemos con el valor experimental. El valor experimental nos dice que es de 0.296, que sería este. Entonces, vamos a sacar el porcentaje de error. El porcentaje de error, que va a ser igual al valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico, y esto multiplicado por 100, porque es un porcentaje. Este porcentaje de error es igual al valor teórico, que es el que obtuvimos con los cálculos, 0.306, menos el valor experimental que nos dice el problema, que es de 0.296, entre el valor teórico, que es 0.306 por 100. Esto nos da igual a 3.2679% de error. Entonces, es muy parecido el valor que se obtiene experimentalmente al valor que se obtiene teóricamente. El inciso B también pide calcular la solubilidad de naftaleno, pero ahora el solvente es tolueno. También es a 25 grados centígrados y nos pide comparar el valor del resultado con el valor experimental. El valor experimental para la solubilidad de naftaleno en tolueno es 0.286 a esta temperatura. La respuesta es que se va a obtener el mismo valor que se obtuvo para el naftaleno en benceno, ya que estamos ocupando para la fórmula de la solubilidad el calor de fusión del soluto y la temperatura de fusión del soluto puro y la temperatura de trabajo. Entonces no nos pide aquí un valor específico del solvente, solamente del soluto. Por lo tanto, como esto no depende del solvente sino del soluto y nos da la misma temperatura, la solubilidad va a ser la misma que se obtuvo para naftaleno en benceno, que fue de 0.306. Aquí nos pide también comparar el valor teórico con el valor experimental. Entonces vamos a sacar el porcentaje de error, que va a ser el valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico por 100. Esto me da que el valor teórico es este que se obtuvo mediante cálculos, es 0.306
menos el valor experimental, que es 0.286 entre 0.306 por 100. Por lo tanto, el porcentaje de error nos va a dar un valor de 6.535% de error. Aquí cabe mencionar, bueno, esta es la solubilidad, este es el porcentaje de error. Nos dio un error más grande de la solubilidad de naftaleno en tolueno comparado con la de naftaleno en benceno, porque recuerden que depende de las interacciones moleculares. Entonces, en naftaleno en benceno son más parecidas las moléculas, son solo anillos aromáticos, por eso difiere menos el valor teórico del valor experimental. A diferencia de aquí, en donde la molécula de naftaleno no tiene al CH3 que tiene esta molécula de tolueno. Son más diferentes las moléculas que el par anterior, por lo tanto, las interacciones intermoleculares son más diferentes y por eso difiere más el valor teórico del valor experimental. Bueno, en el inciso C nos pide ahora para el antraceno, el cual es en este caso el soluto, y su calor de fusión es de 162 Joule por gramo. Su punto de fusión del antraceno es 216 grados centígrados. Nos pide cuál es su solubilidad en benceno a 60 grados centígrados. Aquí tenemos la fórmula del antraceno. Tenemos que también es muy parecido al benceno en términos de que pues son solo anillos aromáticos. Su peso molecular es 178.2 gramos por mol. Entonces, ocupando la fórmula para la solubilidad, tenemos que el logaritmo natural del soluto, que es el antraceno, va a ser igual al calor de fusión del antraceno, que está en Joule por gramo, por lo cual multiplicamos por el peso molecular, que está en Joule por mol, para que nos quede en Joule por mol. Al eliminar aquí las unidades, que eliminamos aquí gramos con gramos y nos queda Joule por mol, sobre la constante de los gases, multiplicado por 1 sobre la temperatura de trabajo, menos 1 sobre la temperatura de fusión del soluto. Entonces, haciendo las operaciones aquí y aquí, llegamos a que el logaritmo natural de la fracción molar del antraceno es menos 3.32. Para eliminar de aquí el logaritmo natural, del otro lado elevamos e a la menos 3.32 y nos da que la fracción molar del antraceno es de 0.036. El análisis dimensional es como el del inciso A y nos queda que la solubilidad va a ser adimensional porque es una fracción molar. Entonces esta sería la solubilidad del antraceno en benceno a una temperatura de 60 grados centígrados.